Bueno, primero que todo, buenos días a todos, profesores, lectores y público presente. Muchísimas gracias por acompañarme hoy a la presentación de mi trabajo final de graduación llamado Desarrollo de una herramienta para la evaluación de ciudades verdes. El día de hoy vamos a abarcar de primera mano el planteamiento del problema, seguidamente del marco teórico, de los objetivos planteados, de la metodología, de los resultados obtenidos y de las conclusiones y recomendaciones. Primero que todo, hablemos un poco de las ciudades. Bueno, las ciudades, en el 55% de la población mundial vive en ciudades. El 75% de toda la energía que es consumida en el mundo es consumida en ciudades. Y el 90% de los habitantes que habitan ciudades no cumple con las normas de seguridad, respira un aire que no cumple con las normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud. A pesar de que las ciudades solamente ocupan el 3% de la superficie del planeta, estas son las responsables del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el planeta. Esta realidad ha hecho que la sostenibilidad en las ciudades se convierta en un valor central de la mayoría de las agendas a nivel mundial y también a nivel nacional. El crecimiento urbano y el cambio climático generan deberes y ofrecen oportunidades para crear ciudades sostenibles, y el contexto urbano costarricense no es una excepción. El MINAE, desde su visión institucional para el manejo y conservación de los recursos ambientales y naturales para poder garantizar la mejora de la calidad de vida de los habitantes del país, reconoce estos deberes y estas necesidades para la creación de ciudades sostenibles. Es por esto que en el 2018 el MINAE, en conjunto con el SINAC, o el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, solicita por medio de la cooperación internacional y de un mutuo acuerdo con el Ministerio Federal del Medio Ambiente de Alemania, la creación del proyecto Biodiversity, el cual es implementado por la Agencia de Cooperación Alemana, o GIZ. Este proyecto tiene como uno de sus objetivos que el país cuente con una definición conjunta de una ciudad que sea orientada hacia el desarrollo sostenible de los ecosistemas urbanos y donde se reconozcan a los servicios ecosistémicos como un eje fundamental para la mejora de la calidad de vida de los habitantes de las ciudades y también para el desarrollo sostenible. Y como seguimiento de esta necesidad de contar con esta visión conjunta de una ciudad sostenible, es que surge la iniciativa de un concepto llamado Ciudad Verde. Y para seguimiento, ejecución y consolidación de este concepto, es que se crea el Comité Ciudad Verde, el cual está incorporado por todos los actores que podemos ver, donde cabe destacar y recalcar como principal contraparte política al SINAC y principal responsable en ejecución y implementación de este concepto dentro del contexto costarricense. A lo largo de un trabajo de 2 años, es en el 2020 donde se consolida y se oficializa este concepto, el concepto oficial de Ciudad Verde, el cual les voy a leer, ya que es muy importante para términos de este trabajo. Una ciudad verde es aquella ciudad accesible e inclusiva que se gestiona con la participación de los habitantes, donde abundan los espacios naturales y la biodiversidad, que impactan de manera directa en su capacidad de resiliencia. Su fin último es maximizar el bienestar urbano, resultando en bajos niveles de contaminación, mejora en la apropiación del espacio urbano, propiciando interacciones positivas para la recreación, salud física y mental con un enfoque ecosistémico. También, como parte del trabajo dirigido por el proyecto Biodiversity y el Comité Ciudad Verde, y después de un proceso de participación y socialización donde se encontraron alrededor de 300 personas, se establecen también en el 2018 87 indicadores que permitirán el monitoreo y evaluación de este concepto, del concepto Ciudad Verde. Estos indicadores representan aquellos elementos básicos que deben de ser considerados cuando se implementa una ciudad verde, en los cuales en su mayoría deben ser implementados a una escala cantonal. Esto quiere decir que son los gobiernos locales los principales protagonistas y los mayormente interesados en aplicar
dicha métrica para poder evaluar su progreso y transformación de sus cantones hacia una ciudad verde. Estos 87 indicadores están establecidos y estructurados en 15 diferentes dimensiones, todas ellas relacionadas en la construcción y sostenibilidad de las ciudades. A manera de ejemplo, pueden ver 5 diferentes dimensiones de las cuales comprenden la métrica de una ciudad verde. Entre ellas está el desarrollo urbano sostenible, la biodiversidad urbana, la bioeconomía circular y la equidad e inclusión. Y para poder detallar un poquito más y que puedan ver los indicadores, podemos ver un ejemplo de que en la primera dimensión, desarrollo urbano sostenible, el primer indicador corresponde al porcentaje de la población de la ciudad que vive en barrios marginales o viviendas inadecuadas. O también, en la dimensión número 4, llamada energía limpia y renovable, está el indicador 4.1, llamado consumo de energía eléctrica por habitante, y el 4.2, emisiones de gases de efecto invernadero medidas en toneladas per cápita. Una vez establecida esta métrica, la cual cabe recalcar que lo que se estableció fue el título, la idea de la métrica, era muy necesario poder analizar la factibilidad de implementación y aplicación de estos indicadores presentados y propuestos en el contexto urbano costarricense. Por lo cual el proyecto Biodiversity y el Comité Ciudad Verde definió como próximos pasos poder implementar un plan piloto de aplicación de esta métrica costarricense en cantones del Gran Área Metropolitana. Sin embargo, antes de arrancar con la implementación de este plan piloto, era necesario prepararse para esta implementación. Se debían de analizar de una manera más profunda cada indicador y desarrollar las metodologías más adecuadas para los gobiernos locales dentro del contexto urbano costarricense para poder hacer puestas a pruebas dentro del pilotaje. Es por esta razón que surge el propósito de mi trabajo de hoy y también los objetivos asociados a este, donde como objetivo general se propone desarrollar una herramienta para la evaluación de una ciudad verde. Y como objetivos específicos, de primera mano está estudiar la situación actual a nivel país de los 87 indicadores que definen una ciudad verde, luego elaborar los protocolos y recopilar procedimientos existentes para cada uno de los 60 indicadores seleccionados para posterior implementación en un plan piloto, y por último, presentar esta herramienta para la evaluación de una ciudad verde a 5 cantones del Gran Área Metropolitana. Como metodología del objetivo 1 está el desarrollo y el estudio de un estudio de línea base, donde se realizó una revisión bibliográfica orientada a determinar cuál es el estado de información actual de cada indicador en el contexto costarricense. Una vez obtenido este estudio de línea base, se realizó una codificación de la información, donde se categorizaron todos los resultados del estudio de línea base en 4 diferentes estados de información. Por último, se realizó un taller de selección de indicadores clave, donde en conjunto con el Comité de Ciudad Verde, se seleccionaron aquellos indicadores los más adecuados para una implementación en un plan piloto en 3 cantones de la GLAM en un corto plazo, es decir, este año. Como metodología del objetivo 2, se realizó una revisión bibliográfica de todas aquellas metodologías para los indicadores seleccionados y priorizados, propuestos en artículos científicos, reportes técnicos, herramientas. Aquí cabe mencionar que la metodología estaba dirigida para los gobiernos locales de implementación. Una vez propuestas las metodologías, estas fueron llevadas a una validación y una primera fase, donde se hicieron una primera fase con entrevistas a expertos o personas relevantes relacionadas al tema de cada indicador. Se realizaron entrevistas semiestructuradas para poder validar la pertinencia de cada metodología de cada indicador. Después de haber validado en una primera fase estos indicadores, estas metodologías, se procedió al desarrollo de fichas metodológicas o tipo fact sheets, por así decirlo, donde contenía toda la información relevante para poder aplicar cada indicador. Una vez desarrolladas las fichas metodológicas, esta información fue integrada en una herramienta de trabajo dirigida a municipalidades con el fin de que ellas pudieran tener una herramienta donde pudieran sistematizar, evaluar y monitorear
y evaluar su progreso hacia una transformación de una ciudad verde. Por último, como metodología del objetivo 3, se llevó esta herramienta y estos insumos a un taller estilo Metaplan, donde se presentaron a diferentes representantes de departamentos de gestión ambiental de 5 municipalidades del área metropolitana, donde se evaluó la pertinencia y la utilidad de esta herramienta, se presentaron los insumos desarrollados y se realizaron ejercicios prácticos, y también se hizo una encuesta sobre las percepciones de la utilidad de esta herramienta. Como resultados del objetivo 1, se realizó el estudio de línea base. A manera de ejemplo, vamos a detallarnos en 3 indicadores presentes en la dimensión número 2, llamada biodiversidad urbana. Para el indicador 2.1, porcentajes de zonas designadas para la protección natural, se determinó que el SINAC posee y maneja información geográfica sobre las áreas silvestres de todo el país. Es decir, ya este indicador es monitoreado por alguna entidad o por alguna organización. Existe una línea base. Para el indicador 2.5, proporción del área cubierta por vegetación ribereña, se determinó que el SNIT posee mapas de todos los ríos del país, y además el Atlas de Servicios Ecosistémicos Urbanos, una herramienta también desarrollada por el proyecto Biodiversity, presenta la información sobre la infraestructura verde de 4 cantones del área metropolitana y también sobre todos los corredores biológicos urbanos. Es decir, existe la información, sin embargo, el indicador no está disponible. Es necesario un procesamiento de datos para poder obtener el indicador. Y por último, otro caso, el del indicador 2.6, llamado cambio en la densidad arbórea, se determinaron estudios dispersos aquí y allá en diferentes años. Sin embargo, no se determinó que alguna organización o institución esté monitoreando o tenga establecida una línea base existente. Todos estos resultados de todos los estudios de línea base y de los estados de la información de todos los indicadores, de todos los 87 indicadores establecidos como métrica para una ciudad verde, fueron integrados en este documento que pueden ver en pantalla, llamado el estudio de línea base de los indicadores conceptos de ciudad verde, donde de manera muy resumida y ejecutiva se encuentra cuál es el estado de información de cada uno de los indicadores. Y como pueden ver aquí en la dimensión biodiversidad urbana, podemos ver el estado de la información del indicador 2.1, del indicador 2.4, 2.5 y del indicador 2.6 que acabamos de ver. Aquí, para facilitar el acceso a la información, ya que era un documento extenso, se realizaron, aquí como pueden ver en las zonas subrayadas, hipervínculos a los documentos o a la información la cual está mencionada dentro del documento con el fin de ser más accesible esta información. Como pueden ver, se convirtió en un documento extenso, a pesar de que la idea era un documento con información concisa, ejecutiva y resumida. Se consideró y se vio necesario llevar estos resultados a una categorización o a una codificación de resultados, con el fin de hacer más ameno y poder analizar de una manera correcta estos resultados. Es por esto que los 87 indicadores analizados y estudiados, se determinó que 28 indicadores poseen una línea base existente y son monitoreados por alguna entidad. 32 indicadores poseen una línea base existente, sin embargo es necesario realizar algún procesamiento de datos para poder obtener el valor del indicador. Y 32 indicadores, en el caso de 32 indicadores, es necesario realizar un estudio con mayor esfuerzo, tal vez contratar a un experto relacionado al tema del indicador para poder obtener el valor de este, ya que no existe una línea base o también no hay una organización que lo monitoree, este tipo de información. Cabe destacar que 9 de estos 32 indicadores no se pudo determinar a ciencia cierta si existía o no una línea base, por lo que se consultó a instituciones o organizaciones relevantes a este tipo de información. Sin embargo, no se obtuvo una respuesta a ellos, por lo que no se puede determinar 100% si existe o no una línea base relacionada a este tipo de información. Una vez categorizada esta información, se realizó un taller de priorización donde, en conjunto con el Comité de Ciudad Verde, se determinó que 28 indicadores
Los 28 indicadores que posee una línea base existente y son monitoreados por alguna entidad, y los 32 indicadores que poseen una línea base existente, pero que es necesario realizar un procesamiento de datos para poder obtener indicador, son los 60 indicadores con un nivel de implementación posible para el desarrollo de un plan piloto de evaluación e implementación de la métrica de la ciudad verde en gobiernos locales del Gran Área Metropolitana. Una vez priorizados estos indicadores, era necesario determinar cuál es la metodología más adecuada para poder implementar estos indicadores. Es por esto que como resultado del objetivo número 2 se realizó una revisión bibliográfica extensa donde se buscaron las metodologías más adecuadas para poder encontrar el valor de estos indicadores bajo la perspectiva de un gobierno local costarricense. Se consultaron 40 diferentes fuentes metodológicas, de las cuales cabe destacar la ISO 37120 llamada Sustainable Cities and Communities Indicators for City Services and Quality of Life y el documento desarrollado por la Municipalidad de Curridabat llamado Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad y los Servicios de los Ecosistemas en el Cantón de Curridabat. Ambos son documentos con indicadores relacionados a la sostenibilidad en ciudades, donde presentan de manera muy completa metodologías para el cálculo de. Una vez propuestas las metodologías de los 60 indicadores priorizados, estas metodologías fueron llevadas a una validación en una primera fase con expertos relacionados a cada tema del indicador. Se consultaron 25 expertos de 22 diferentes instituciones, donde se evaluaron la pertinencia y la aplicabilidad de cada metodología de cada indicador. Dentro de estas instituciones se destacan el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos, la Dirección de Cambio Climático, el CEPIA, el AIA, el INEC, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, o el CATIE, y la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, o CONAGEBI. Después de haber validado estas metodologías y haber encontrado la mejor metodología para poder aplicarlas en un contexto urbano costarricense, toda esta información fue plasmada en el documento llamado Indicadores para una Ciudad Verde. En este momento podemos ver en pantalla la 6ª versión a partir de revisiones extensas del Comité Ciudad Verde y de otras personas relevantes al proceso. Podemos ver la 6ª versión del documento, en la cual se trató de que fuera un documento atractivo para que las municipalidades y los gobiernos locales lo pudieran utilizar como una herramienta para implementar la métrica de una ciudad verde. Aquí con el contenido podemos ver de que existe una ficha metodológica para cada uno de los 60 indicadores propuestos para la implementación del plan piloto, los cuales están estructurados de acuerdo a la dimensión a la que poseen, a la que pertenecen. También existe un glosario con el fin de aclarar conceptos que se vieron necesarios de poder definir para poder tener un mejor comprendimiento de cada indicador. También el documento presenta una introducción donde se habla un poco sobre el proyecto Biodiversity, sobre la iniciativa de Ciudades Verdes y también sobre la métrica que involucra una ciudad verde. Y también, ¿verdad? Obviamente, se presentan las fichas metodológicas de cada indicador establecidas por cada dimensión a la que pertenecen. Aquí podemos ver las fichas metodológicas de la dimensión de biodiversidad urbana. Y a manera de ejemplo, para que podamos observar un poquito más en detalle cada ficha metodológica, nos vamos a enfocar en una ficha metodológica de un indicador. Recordemos que son 60 diferentes. Este indicador que vamos a ver pertenece a la dimensión número 5, bioeconomía circular, y se llama porcentaje de empresas con actividades económicas que aportan a la bioeconomía en relación con el total de empresas de la ciudad. Esta ficha metodológica posee diferentes secciones. La primera sección es la dimensión a la que pertenece. También tiene una sección de justificación, donde en esta sección se presenta la importancia que muestra el indicador para los ecosistemas y para la ciudadanía, y las maneras en las que puede influir de manera positiva o negativa el control o no de este indicador. El objetivo de esta sección es informar al lector sobre la relevancia que este indicador presenta y cómo poseer información al respecto que puede llevar a la toma de decisiones.
También hay un apartado de metodología, donde en este apartado se explican los pasos a seguir para obtener el valor del indicador desde una perspectiva de una municipalidad que está realizando el levantamiento de información para su cantón. Recordemos que esta fue la metodología que fue validada por medio de las entrevistas realizadas a expertos relacionados al tema. Para este caso, para este indicador, como metodología se recomienda acceder a un portafolio de proyectos presentados en la plataforma de bionegocios por la Estrategia Nacional de Bioeconomía, donde se presenta aquí de una manera, para hacerlo de una manera más accesible, el hipervínculo al portafolio de proyectos. Después hay que identificar todas las empresas ubicadas en el cantón que realicen las mismas actividades, y por último se presenta el cálculo que hay que realizar para poder obtener el valor. También la ficha metodológica posee un apartado de periodicidad, el cual es decir la frecuencia de medición del indicador, la frecuencia de medición recomendada para cada indicador, y también hay un apartado de palabras clave en el cual aparecen todas las definiciones de palabras asociadas al indicador, en este caso empresas que aportan a la economía, que se consideraron necesarias para establecer un concepto uniforme para todos los lectores. También facilitan la comprensión del indicador y de la información asociada a este. Esto con el fin de que los lectores y las personas que implementan esta metodología puedan tener un concepto unificado y claro de qué es una empresa que aporta a la economía, con el fin de evitar malinterpretaciones y por ende cálculos diferenciados. Por último, hay un apartado de notas o recomendaciones, que son aquellas consideraciones que hay que tener en cuenta para poder realizar el cálculo de indicador. Y como podemos ver en la pantalla, hay un apartado verde donde se hacen recomendaciones al indicador en sí, ya sea hechas por el experto o por mi persona. En este caso, se menciona, por ejemplo, que se podría incluir en el título indicador a las pymes y a los emprendimientos para poder incluir al sector informal. También se mencionan a los expertos contactados para la validación de la metodología o expertos relacionados a la información del indicador. Una vez desarrollados estos protocolos, estos procedimientos, este documento, todo esto fue integrado en una herramienta de trabajo para las municipalidades, con el fin de que ellas pudieran implementar, evaluar, monitorear de una manera sistematizada e integrada todas las métricas que involucran una ciudad verde. Como podemos ver, la herramienta posee diferentes secciones, posee una sección de índice donde presenta todas las dimensiones y todas las secciones que poseen. Tiene una sección de información general donde hay que integrar, donde hay un espacio para poner el equipo de trabajo, información geográfica general del cantón. Podemos ver de que cada dimensión tiene una especie de menú donde están asignados cada indicador. Y a manera de ejemplo, vamos a ver el indicador número 4.2, el que pertenece a la emisión de energía limpia y renovable, el indicador llamado emisiones de gases de efecto invernadero medidas en toneladas por cápita. Aquí podemos ver la ficha metodológica que presenta la herramienta de trabajo de monitoreo para evaluación de ciudades verdes. De manera más detallada podemos ver de que sí están los mismos apartados que acabamos de ver en las fichas metodológicas. Sin embargo, también se integran algunos apartados que pueden facilitar el monitoreo del indicador, por ejemplo, las limitaciones encontradas. Esto con el fin de seguir en mejora continua. También se encuentra la metodología de cálculo y hay apartados donde se puede facilitar el cálculo de indicador, donde si se colocan de manera correcta, la herramienta tiene la posibilidad de calcular el valor del indicador de manera automática. A pesar de que la metodología siempre debe mencionar cuál es el cálculo a realizar, la herramienta tiene esta capacidad de poder facilitar el cálculo de todos los indicadores. También hay un apartado de fuentes de información, de información de contacto, es decir, cuáles son los responsables del monitoreo de este indicador, y también una bitácora de cambios. Por último, también hay una sección de monitoreo donde ayuda al gobierno local establecer un responsable, un apoyo y cuál es el nivel de avance de cada indicador. Y también hay una sección de visualización de resultados con el fin de apoyar el análisis
y toma de decisiones, donde podemos ver el resultado de cada indicador, alguna meta establecida por el gobierno local y una visualización de todos los resultados de acuerdo a cada dimensión. Esto es recordar que es un ejemplo de visualización. Sería un ejemplo ficticio de cómo se vería la herramienta completada. También se realizaron gráficos establecidos por denominador común con el objetivo de poder visualizar de una manera más integral los resultados, por ejemplo, por cada 1000 habitantes en la población de la ciudad en el cantón. Por último, se llevaron estas herramientas, todos estos insumos, a un taller de presentación, donde asistieron 17 personas, 11 de ellos representantes de 5 diferentes gobiernos locales de Gran Metropolitana, de los cuales se encuentran Curridabat, Flores, Cartago, Heredia y Tibás. También estuvieron 5 representantes del proyecto Biodiversity y una representante de la Dirección de Cooperación Internacional del MINAE. Como resultados destacables del taller, se destaca que todos los representantes de los gobiernos locales encontraron la herramienta útil para la aplicación de los indicadores. Se evidenció que la implementación de la métrica es un trabajo interdisciplinario dentro del gobierno local, es decir, se ocupa un equipo de trabajo donde se mencionaron al menos 9 departamentos diferentes que se ocupan y que se consideran necesarios para trabajar en una ciudad verde. Y también en cuanto a la relevancia de los indicadores del cantón, todos los asistentes estuvieron de acuerdo con la relevancia de estos. Específicamente para los representantes de gobiernos locales mencionaron que era de gran importancia para los territorios poder cuantificar esta información. Por último, como conclusiones, la herramienta construida guía la recopilación de información y cálculo de 60 indicadores que definen una ciudad verde. Esta herramienta ordena y visualiza los indicadores en 15 diferentes dimensiones. Además, agrupa, analiza y visualiza aquellos indicadores que comparten un común. A nivel cantonal, aplicar los 87 indicadores que definen una ciudad verde es una tarea que conlleva gran esfuerzo y es difícil debido a los vacíos de información existentes en el país. En términos prácticos y posibles a corto plazo, un cantón actualmente solamente puede encontrar la información de 60 indicadores de esta lista, 87 indicadores. El documento Indicadores para una ciudad verde y la herramienta para el monitoreo de la evaluación de ciudades verdes son guías para que los gobiernos locales de las zonas urbanas del país de Costa Rica desarrollen la métrica de los 60 indicadores priorizados que definen una ciudad verde. Por último, la herramienta es un instrumento relevante para los cantones urbanos del país, genera información útil para la planificación local y evaluación de la ciudad verde. Como recomendaciones, se considera aplicar para las próximas iteraciones de la herramienta y de los indicadores las recomendaciones que realizaron los expertos a cada indicador durante la consulta de desarrollo y validación de las metodologías, ya que se consideran comentarios muy pertinentes y adecuados debido al criterio técnico y experto de cada persona. Actualizar en medida de las posibilidades las mejoras encontradas en la metodología de medición de los indicadores en futuras iteraciones de la herramienta. Informar al Comité Institucional Ciudad Verde de cambios realizados de algunos de los indicadores referente a definiciones, datos, metodologías, entre otros. También se recomienda analizar el dato del indicador y la meta establecida para la toma de decisiones o planificación, más allá del valor que se puede ver en el gráfico cuando se realiza un análisis de resultados obtenidos por la herramienta. Y por último, realizar un ejercicio de aplicación de la herramienta en al menos 3 cantones de la GAM que posean diferentes niveles de desarrollo urbano. Esta es la bibliografía utilizada. Y por último, pero no menos importante, quiero dedicar mis últimas palabras como un agradecimiento muy especial a todos los actores involucrados en el desarrollo de este proyecto, especialmente al proyecto Biodiversity y al Comité Ciudad Verde, el SINAC, los cuales fueron muy amables, me dieron esta oportunidad de poder trabajar en conjunto con el proyecto y con la iniciativa, para poder colaborar y cooperar en este gran trabajo que tienen ustedes por delante. Y por último, en caso de que tengan mayor interés, aquí hay unos códigos QR donde pueden acceder al documento de protocolos y procedimientos, a la herramienta de monitoreo de evaluación, y también en caso de que estén interesados, hay un link, un código QR que los va a llevar a la página del proyecto Biodiversity para que puedan aprender y visualizar qué es lo que está haciendo el proyecto.
Muchísimas gracias.